Iniciamos esta reflexión en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Qué santo celebramos este día? Niños que hacen examen. San Moisés. Era un patriarca. San Alejandro. San Atanasio. Bueno, es que les queda de tarea. Ni la copia pueden hacer, dice el hermano. Vemos en esta cita, es el final del Evangelio de San Lucas. Precisamente la ascensión, San Lucas es el único que lo cuenta con detalles. Tanto en el libro de San Lucas, en el Evangelio de San Lucas, como en el libro de los Hechos. Es el único que cuenta. Y es interesante cuando estudiábamos allá el inicio de la iglesia, San Lucas termina su Evangelio con la ascensión y comienza el libro de los Hechos con la ascensión. Indicábamos que es una bisagra porque une los dos libros. El final de la vida pública de Jesús es subiendo. Y el inicio de la iglesia cristiana es con Jesús subiendo. O sea, es la subida de Jesús lo que produce la iglesia cristiana. Y esto es bien interesante, porque durante muchos años nos quedamos en un Vía Crucis de 14. Ese Vía Crucis que tenemos ahí tiene 14 estaciones. Y Juan Pablo II, con buen tino, le agregó la número 15, que es la ascensión. Durante mucho tiempo nos han acusado eso, que nosotros tenemos un Cristo muerto. Y es interesante porque siempre fue una etapa de la Edad Media cuando se quedó en 14 estaciones. ¿Y la ascensión? ¿Y la ascensión? Entonces es increíble cómo nos brincamos esto. Y cómo nos dejamos llevar pues por las costumbres. ¿Y dónde queda la ascensión? La vida pública de Jesús termina subiendo, no en una cruz. Porque es un Cristo lleno de victoria. ¿Qué dice el texto? Los sacó. ¿Quién? ¿A quiénes? ¿Quién los sacó? Hasta cerca de Betania. ¿Por qué menciona Betania? Si ustedes ven, ahí por donde está la cabeza de Lucinda, ahí dice Jerusalén, ahí Lucinda, ahí por su nariz. Ahí por su nariz. Ahí está Jerusalén. Más arribita está Betania. Atrásito está Betania. Ahí está Betania. Ahora, ¿por qué lo sacó de Jerusalén y lo lleva a Betania? Es una gran pregunta. Jesús no hace nada al azar. Todo tiene un mensaje. Y es nuestra tarea descubrir. No dice que lo llevó a Betania. El texto dice cerca de Betania. O sea, entre Jerusalén y Betania, ahí se detuvo. Y alzando sus manos, lo bendijo. Lo llevó a ese lugar para bendecirlo. ¿Por qué lo llevó a ese lugar? ¿Por qué no lo hizo en Jerusalén? ¿Por qué no lo hizo en el cenáculo? ¿Por qué no lo hizo en Betania? Betania era el lugar de descanso de Jesús. Era un lugar agradable para él. La resurrección de Lázaro. ¿Por qué no llegó hasta Betania? ¿Por qué se detuvo antes? Aquí lo vamos a explicar a través del libro de Zacarías 14:3. Hermana. Saldrá entonces Yahvé y combatirá contra estas naciones como el día en que él combate, el día de la batalla. Aquel día se asentaron los pies en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente, y al monte de los olivos se hendirá por el medio de oriente a occidente, haciéndose un enorme valle. La mitad del monte se retira al norte y la otra mitad al sur. Palabra de Dios. ¿Te alabamos? Si ustedes ven en la Biblia de Jerusalén, dice arriba el combate escatológico, esplendor de Jerusalén. ¿Qué significan esas dos frases? Porque eso explica el texto que estamos estudiando, la razón por la cual se detuvo antes de llegar a Betania. Ahí se va a realizar el combate escatológico, en ese lugar precisamente. ¿Y qué es el combate escatológico? Se inicia el combate del final de los tiempos.
Es un lugar muy importante. Mire, uno dice, qué tremendo Jesús. Claro que los discípulos van a entender esto. ¿Por qué? Porque ellos se pueden la Biblia de memoria. Nosotros no, tenemos que estudiar. Y el texto es bien claro. Eso es el esplendor de Jerusalén. ¿Cuál? Que ahí se inicia precisamente el fin del mundo. Saldrá entonces Yahvé, combatirá contra esas naciones, como el día en que él combate, el día de la batalla. Aquel día se asentarán los pies en el monte de los olivos. ¿Qué significa eso? Que va a regresar, se asentará, pondrá sus pies, va a regresar. Ahora lo están viendo que sube, y pues en ese mismo lugar va a descender. En el monte de los olivos que está frente a Jerusalén, antes de llegar a Betania, al oriente, y el monte de los olivos se hendirá por el medio, de oriente a occidente, haciéndose un enorme valle. La mitad del monte se retirará al norte y la otra mitad al sur. Va a ser algo tan espantoso, tan grande, que hasta los montes se van a partir. Aquí nos da un pequeño vistazo del poder de lo que va a ser esa gran batalla. Al poner los pies, mire el poder que tiene Dios. Con solo poner los pies, la montaña se va a partir. Para indicar el poder con el que se va a realizar ese combate escatológico. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque cuando los discípulos ven subir a Jesús, tienen que acordarse que en ese lugar exactamente es donde Él va a regresar, por lo tanto no deberían de quedarse tristes. Pero además va a regresar para la batalla final, donde Él va a venir con tanto poder que se va a partir hasta las montañas. Uno dice, ¿cómo es que los discípulos se olvidaron de estos detalles? A nosotros también se nos olvida. Aquel día estábamos allá en la parroquia Santa Lucía. Y les digo, hermanos, ¿cuál fue el evangelio de este día? Eran las 3:30 de la tarde. Levantaron la mano. ¿Cuál fue el evangelio? Los que fueron a misa, ¿cuál es? Nadie se acordaba. Ese es el problema. Así como se le olvida a los discípulos, pero esto es fundamental porque esta es la batalla escatológica, para que no tengan ninguna tristeza de ver irse a Jesús. Y el ángel va a tener que regresar. ¿Y por qué están tristes? ¿Que no recuerdan los textos? A nosotros también se nos olvida. ¿Por qué nosotros fracasamos durante la semana? Porque el evangelio, el mensaje del domingo, se nos olvidó. Igual que a estos. Y claro que eso le molesta al Señor. ¿Para qué recibir instrucción si se nos olvida? En la reflexión del domingo, en el mensaje del domingo, deberían estar fortalecidos todas nuestras ideas para poder enfrentar todo lo que nos va a pasar en la semana. Pero como se nos olvida en el ajetreo, andamos corriendo. Si nos preguntamos en este momento, ¿qué parte del evangelio de este domingo pusimos en práctica? Ya estuvo, ¿verdad? Les veo cara de yo no fui. Mejor sigamos, ¿verdad? Veamos un poco qué significa eso de bendición. Fue y bendijo. La razón de llegar ahí, en primer lugar, es bendición. ¿Por qué lo bendijo Jesús? ¿Qué significa eso de bendición? A ver, veamos Génesis 1:28. ¿Quién lo tiene? Génesis 1:28. Y los bendijo Dios con estas palabras: sean fecundos y multiplíquense, y llenen la tierra y sométanla. Manden a los peces del mar y en las aves del cielo, y en todo animal que repta sobre la tierra. ¿Qué significa la bendición ahí, Carlita, en ese texto? ¿Cuál es el mensaje que nos está diciendo? Y los bendijo. ¿Para qué? ¿Cuál es el mensaje? Para darles poder. Mire, es interesante. La primera gran bendición que aparece en la Biblia es poder. Les transmite su propio poder. Mire, es interesante. Se va, pero les deja su poder. Pero no solamente a los 12, también a cada uno de nosotros. ¿Por qué nosotros no ejercitamos ese poder? Porque no nos han dicho. Andamos viendo pedazos de poder en el internet, en la televisión, en las maquinitas, en los celulares, cuando el poder grande de Dios lo hemos recibido en la bendición de Dios. Desde el principio hay una bendición
que no hemos aprovechado. Y nos quedamos mendigando cosas pequeñas, cuando nosotros deberíamos estar ejercitando ese poder. Las 24 horas del día, en todas partes. Deberíamos ser llenos del poder de Dios. ¿Por qué nos sucede eso? ¿Por qué nuestra vida es tan limitada? Tenemos que preocuparnos. ¿Por qué no podemos enfrentar la crisis que está pasando este país? Todo el mundo anda tenso. En vez de andar bendiciendo, andamos chocando. Andamos matando. Miren lo que dice el periódico esta mañana. Es una epidemia los asesinatos escolares que están pasando. ¿Cuántos asesinatos? ¿Cuántos jóvenes desaparecen uniformados? Hay una crisis, hay un temor generalizado en diferentes partes. Los matan hasta uniformados. Jóvenes y niños también. ¿Qué está pasando ahora? O te metes a la guerrilla, o te metes a los escuadrones, o te metes a las maras, o te matamos, porque es lo mismo. Y si te levantan la camisa y no te ven marca de ningún lado, por lo menos te quitan todo. Como no perteneces a ninguno, si tienes suerte te dejan vivo. Si no, te pegan una gran paliza y lo menos que te pueden hacer es quitarte todo. ¿Qué está pasando en ese país? ¿Cómo nosotros no podemos enfrentar eso? Y da la impresión de que nadie en este país, los dirigentes, no saben, solo son promesas. Para mientras están muriendo un montón de jóvenes. Sigamos. Génesis 9:1. Dios bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo: sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. Palabra de Dios. Si se fijan en la Biblia de Jerusalén dice el orden nuevo del mundo. ¿Por qué dice esto? Porque la primera promoción fracasó. Dios destruyó el mundo, el diluvio universal, que nos cuenta el capítulo 6, 7 y 8 del libro. Entonces Dios vuelve a recrear y reproduce la misma bendición. Sean fecundos. El pueblo de Israel tenía bien claro, ser fecundo era una bendición, ser estéril era una maldición. Pero esto poco a poco se va a ir aclarando. Entonces, ser fecundo, multiplíquense, llenen la tierra, sometan, es exactamente la misma bendición del principio. Dios no ha cambiado, sigue manteniendo su esquema de bendición para todos. ¿Y a quiénes les está dando ese poder de someter la tierra? A todos. No es a un grupo, no es a un partido político, es para todos. Es una bendición tener acceso a la tierra, porque algunos no tienen acceso a la tierra. Porque solo unos tienen grandes cantidades y otros no tienen nada. Entonces hemos alterado. La bendición que Dios ha dejado es para todos. Y todos deberíamos tener lo mínimo para vivir. Entonces cuando nosotros quebramos la bendición de Dios, el país se hunde. Sigamos. ¿Sí? Porque Génesis 1:28 dice, multiplíquense, llenen la tierra y sométala, manden a los peces del mar. Pero aquí en el orden del mundo dice, infundirán temor y miedo a los animales. Hay que ver, enseñe qué versículo está leyendo usted. El 2, o sea, aquí dice, se parece fecundo, multiplíquense y llenen la tierra, pero le da sométase. No, sometan la verdad. Manden a los peces del mar y a las aves del cielo. ¿Por qué? Es interesante la observación que hace la hermana. ¿Por qué? Porque fue un animal el que hizo perder la primera promoción. Ahora tienen que someterla. No le tengan miedo. Ellos tienen que ser dominados por ustedes. Interesante, sigamos. Génesis 12:3. Bendeciré a quien te bendiga y maldeciré a quien te maldice. Por ti se bendecirán y todos los linajes de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendeciré a quienes te bendigan. Hay una correspondencia. Bendeciré a quienes te bendigan. Hay personas sagradas. En este caso, Abraham. Y una cosa interesante, es bien peligroso meterse con los consagrados de Dios. Tú los bendices, hay bendición. Tú los maldices, tú recibes maldición. Pero al final,
Todos nosotros somos consagrados a Dios, si es que aceptamos la consagración. Y hay de aquellos con los que se meten con un consagrado a Dios, se meten en problemas. Tú maldices a alguien, por eso tenemos que ser bien cuidadosos con las personas consagradas. Si tienen problemas, es problema de ellos, con Dios. A nosotros no nos corresponde estar de jueces ni con ellos ni con nadie. Es bien peligroso. Me meto en problemas. Tú te metes a criticar, a juzgar, tú serás criticado y juzgado. Tú bendices, serás bendecido. Esto es tremendo. Esto no es solamente para Abraham, que se llamaba Abraham, no Abraham todavía, Abraham, sino que es para todos nosotros. Es un ejemplo tremendo. Tú bendices a aquellos que Dios ha llamado, hay bendición para ti. Tú los maldices, hay bendición automática para ti. Y es bien peligroso. Si lográramos tomar en cuenta esto, hay de aquel que se mete con un consagrado. Si tiene problemas, Dios se va a encargar de él. Ese es el lío de Dios. Sigamos. Génesis capítulo 27, versículo 27. Él se acercó y lo besó, y al aspirar Isaac el aroma de sus ropas, lo bendijo diciendo: es el aroma de mi hijo, como el aroma de un campo que ha bendecido Yahvé. Palabra de Dios. ¿De qué nos habla ese texto? Es la bendición de Jacob, que la recibe de su padre Isaac. En otro momento en la pasión hemos compartido, este es el beso de la traición, el beso ladrón, el beso, la bendición robada. Que Dios te dé el rocío del cielo y la grosura de la tierra, cantidad de trigo, cantidad de mosto, que te sirvan pueblos y te adoren naciones. Una cosa importante, en el Antiguo Testamento, los papás no dejaban tierras, cuentas bancarias en herencia a los hijos. Daban una bendición que era mucho más grande que cualquier cuenta bancaria. Hoy nosotros, en nuestra ignorancia y nuestra limitación, ¿qué hacemos a nuestros hijos? Les dejamos, por lo menos el estudio te voy a dejar. Por lo menos el carro te va a quedar. Por lo menos la casa te va a quedar. Las bendiciones que están en el Antiguo Testamento superan todo ese montón de cosas. Nos hemos quedado con cosas pequeñas. Mire lo que está diciendo la bendición. Que te sirvan pueblos y te adoren naciones. Sé Señor de tus hermanos y te adoren los hijos de tu madre. Quien te maldiga, maldito sea, y quien te bendiga, sea bendito. Es una bendición enorme. Y estas palabras, fíjese el poder que tiene la palabra. Nosotros a veces no tenemos bien claro eso y nos metemos en problemas. ¿Cuántas personas maldicen o desean mal a los otros? O se comprometen con palabras que no deberían haber dicho. Pues ese hombre será mío, cueste lo que cueste. Ah, te metiste. Pues esa mujer será mía, cueste lo que cueste. Pues yo compro ese carro, cueste lo que cueste. Pues yo gano la presidencia, cueste lo que cueste. Te metiste en problemas. Los demonios inmediatamente van a empezar a trabajar. La bendición o la maldición, producto de nuestros labios, es bien fuerte. Qué lindo que todos anduviéramos bendiciendo. Pero cuando me meto en problemas de maldición, entonces también la cosa es seria. La palabra dicha tiene poder. La palabra dicha tiene poder. Mala suerte si es de maldición. Entonces aquí vemos la bendición puede abarcar todo aquello. En este caso, claro, es un gran dirigente. Está hablando Isaac y está dejando como herencia para numerosos pueblos, para todas las generaciones que vienen atrás. No es una bendición limitada. Imagínense lo que nosotros podríamos decir si pudiéramos revivir estos detalles. Cuando ya estemos finalizando, ¿qué hacemos nosotros? Mira, hijo, si acaso me muero, ahí está la chequera, ahí está la cuenta bancaria, mira, ahí está la jardines del recuerdo, ahí lo dejo ya en esta gaveta. Mira, solo cosas pequeñas, enanas. ¿Qué tal si dijéramos, en ti serán bendecidos todas las comunidades? En ti serán bendecidos las familias de este país. ¡Qué lindo! Lo que pasa es que nos hemos quedado con un conocimiento bien enano. Y nuestra bendición se limita a unas cuantas cosas materiales. Sigamos.
Seguimos dando vuelta, comenzamos allá otra vez. 7:33 Deuteronomio, 33 Deuteronomio 1 y 2. Deuteronomio 33, 1 y 2. Esta es la bendición con la que Moisés, hombre de Dios, bendijo a los israelitas antes de morir. Dijo: ha venido Yahvé del Sinaí, para ellos desde Seir, se ha levantado, ha brillado desde el monte Parán. Con él las miríadas de Cádiz, ley de fuego de su diestra para ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta es la bendición con la que Moisés, hombre de Dios, bendijo a los israelitas antes de morir. Están siguiendo el mismo esquema. Aquí hay una cosa interesante. Jacob bendijo o es bendecido por Isaac. Jacob va a ser cambiado en nombre por Israel. Y cuando Moisés va a terminar sus días, bendice a cada una de las tribus. Y mire qué grande es la bendición. Desde el versículo 1 hasta el versículo 29. Está anunciando todo lo que va a venir, tierra por tierra. Para Benjamín le dijo, por ejemplo, estoy leyendo el número 12. Querido de Yahvé, en seguro reposa junto a él, todos los días lo protege, y entre sus hombros mora. Para José dijo, su tierra es bendita de Yahvé, para él lo mejor de los cielos, el rocío y del abismo que reposa abajo, lo mejor de los frutos del sol, de lo que brota cada luna, las primicias de los montes antiguos, lo mejor de los collados eternos, lo mejor de la tierra y cuanto contiene. Y va diciendo a cada uno la bendición. Está repartiendo unas grandes bendiciones, no reparte un pedazo de tierra, una casa, está repartiendo territorios. Qué precioso el deseo de este padre, de este dirigente Moisés, se va a convertir en realidad para cada uno de ellos. Sigamos. Hermano, en el caso que le daban la bendición a los hijos, porque le da cosas diferentes a su persona. Eso es interesante. Fíjese una cosa, los grandes dirigentes, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, era gente con algo que nosotros hemos perdido, discernimiento. Saber exactamente qué es lo que viene en el futuro. Aquí hay un momento, en esta bendición es interesante, la bendición aquí es profética. Está anunciando cosas del futuro. ¿Cómo se va a desarrollar cada pueblo, cada persona? Le está anunciando lo que le viene en el futuro. Entonces nosotros, como no hemos desarrollado esos niveles, nosotros firmamos un cheque. Mira, voy a hacer el testamento, la mitad te queda para allá y la mitad te queda. Cosas bien pequeñas. ¿Quién asegura que eso lo van a disfrutar bien? No han pasado 8 días, ya se lo acabaron, ya se lo chuparon. Porque nos hemos quedado en cosas bien enanas. Mire aquí, el dirigente está visualizando siglos adelante, está visualizando cómo va a ser la vida de este personaje. ¡Qué precioso! Hemos perdido todo esto. Cuando Jesús ha ascendido a los cielos, cuando está ascendiendo a los cielos, Él está entregando poder para todo lo que viene, a través de ellos, para toda la iglesia hasta el día de ahora y hasta el final de los tiempos. Uno tiene que entender, ¿y Jesús por qué se levantó allá en el Monte de los Olivos y por qué los bendijo? ¿Qué estaba haciendo con esa crucita? No sabemos cómo fue el gesto de Jesús. Simplemente dice que los bendijo. Levantó la mano. Pero el punto es, ¿qué estaba indicando Jesús con eso? Mire las bendiciones que vemos aquí. Bendiciones a futuro. No eran bendiciones nada más. Y hay que ver a cada quien si se lo chupa, se lo come. No. Aquí está anunciando cómo va a ser el proceso de cada persona. Qué lindo que nosotros al morir hiciéramos eso con nuestros jóvenes, con nuestros hijos. Hijo, tú vas a llegar a ser un gran profesional. Hijo, te estoy visualizando como un gran líder ante tu pueblo. Hijo, qué precioso. Hijo, solamente tienes que cumplir las normas de Dios. Seguro que el Señor va a cumplir su palabra contigo. ¿Por qué los papás, por qué los líderes no hemos alcanzado ese nivel? ¿Por qué no nos han enseñado estas cosas? Qué lindo que al orar pudiéramos saber, miren, este niño tiene grandes problemas. Recuerdo con una niña, 4 o 5 años. Me dice la mamá, hermano, ore por mi hija.
Y a veces a mí me da un poco de temor orar por los niños, porque salen unas cosas que, ¿cómo es posible que el niño tenga esas cosas? Y le digo, mire, yo no conozco la vida de la niña, pero tiene una gran angustia en su pechito. El papá la negó, nunca la quiso reconocer. ¿Cómo no va a tener esa angustia ahí? Si lográramos orar bien, desarrollar bien los carismas del Espíritu Santo, discernir bien lo que hay en esa criatura, lo que el Señor está esperando, lo que el Señor quiere de esa criatura. Cuídenla bien, el Señor dice que este chico va a desarrollar grandes carismas. ¡Qué precioso! Esto que están haciendo aquí es de carisma. Es un don profético que nosotros no hemos desarrollado. En nuestra iglesia no nos han contado eso. Sigamos. ¿Sí? Pero en el hijo pródigo, el padre le deja su herencia a sus 2 hijos. No les da su herencia. Porque él pidió dinero. Si el chico pide dinero, él dijo, dame la herencia. Herencia material. Eso no era la costumbre. Cuando estudiamos ese texto, recordamos que no era la costumbre dividir la herencia material. Porque el judío tenía esas costumbres. La herencia estaba junto para seguir produciendo. El hecho de partirla significaba perderla. Y de hecho la perdió. Entonces él prefirió un título, una cuenta bancaria, con eso se contentó y perdió toda la bendición a futuro que le pudo haber dado el Padre. A veces nos perdemos grandes. No, mire, yo no quiero bendición ni nada, solo quiero, mire, deme una cuenta bancaria, quiero mis $10,000 y me voy, que le quede todo lo demás. Nos hemos materializado mucho y nos quedamos con esas cosas. A ver, hermano, siga. Génesis 48:14. Israel extendió su diestra y la puso sobre su cabeza de Efraín, aunque era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, es decir, que cruzó las manos, puesto que Manasés era el primogénito. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿De qué nos habla ese texto? ¿Qué cita bíblica estaba leyendo la hermana? Lo que preguntaba un poco la hermana, ¿cómo saber qué es lo que le corresponde a cada quien? Ahí están los carismas del Señor. Israel extendió su diestra y la puso sobre la cabeza de Efraín, aunque era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, es decir, que cruzó los brazos. ¿Por qué? Puso la diestra, que era lo más importante, el regalo más grande, sobre Efraín, y eso no era lo correcto. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo supo eso? El Señor le ayudó. Le puso la diestra al más chiquito. Lo correcto era, según las costumbres, que el más grande, el primero, recibía la herencia mayor. Por eso la primogenitura era muy importante. El primero recibía el doble de bendición que el otro. Pero aquí el patriarca, Jacob, sabiendo bien cómo se iban a comportar en el futuro, cruzó la bendición. Y se la da, Israel expuso. Y cuando lo ve eso, eran los 2 hijos de José, y José le dice, papá, te has equivocado, papá. José todavía no había desarrollado el carisma. Papá, el más grande es este. Yo sé lo que estoy haciendo, le dijo. Este va a llegar a ser mejor que el otro. ¡Qué precioso! No es automático, aquí vemos una cosa linda, no es automático que el primero sea el mejor de todos. Mentira. Mire aquí, con un gran discernimiento, no digo, es que este va a llegar a ser mejor, el chiquito va a llegar a ser mejor que el grande. ¿Cómo saberlo? Con la ayuda del Señor. Qué lindo que nosotros pudiéramos saber eso. A veces nos encariñamos tanto con uno de nuestros hijos y a lo mejor va a ser el otro el bueno. ¿Cuántas veces pasa eso? A mí me lo han contado un montón de veces las hermanas que vienen. Mire, me dice, a mí nunca me quisieron en la casa y ahora me dice que todos se fueron, dejaron sola a mi mamá y ahora soy la única que lo cuida. Qué tremendo era. La que no querían ahora es la más pegajosa ahí, era la que más atiende, la que salió mejor al final. Sigamos. 11:26. Miren que en este día yo pongo delante de ustedes la bendición y la maldición. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora, ser bendito o ser maldecido es una opción que yo puedo tomar.
Si siguen leyendo el versículo 27 dice, bendición si escuchan los mandamientos de Yahvé, su Dios, que yo les prescribo hoy. Quiero explicar esto. ¿Cuándo se escribió el libro del Deuteronomio? ¿Cuándo se escribió? Allá por el año 600 antes de Cristo, en el destierro. Y los otros libros de los que estamos hablando, el Génesis, por ejemplo, el libro del Éxodo, fueron escritos muchos siglos antes. El libro del Génesis se calcula que fue escrito ya por el año 1000, porque fue escrito en varias etapas. Lo que quiero explicar es esto. Ya en el libro del Deuteronomio se dan cuenta que la bendición no es automática solamente porque seas el niño pequeño. Ya en este momento, acuérdense, el libro del Génesis todavía en la historia no ha recibido la regla de Dios. Entonces la bendición que se da es en base al discernimiento del patriarca. Pero aquí hay otra cosa. Aquí en Deuteronomio ya están las reglas de Dios. Entonces la bendición se recibe de acuerdo a cómo vivas las reglas de Dios. Por eso dice, bendición si escuchan los mandamientos de Yahvé, su Dios, que yo les prescribo hoy. Escuchar no es oír, no es sentarse a ver qué van a decir, no, es ponerlos en práctica. Entonces, ya en el libro del Deuteronomio, la bendición que se gana de parte de Dios no es solamente por ser hijo de ese papá. Aquí se rompe ese vínculo sanguíneo. No es que porque es hijo de papi y mami va a tener, no. Depende, hijo. Si usted cumple las reglas de Dios, recibe bendición. Si no, no importa, hijo de quién sea. ¡Qué precioso! Aquí se rompió ya ese esquema. Aquí lo que manda no es que seas hijo de papi y mami. Aquí lo que manda es que cumplas los mandamientos de Dios. ¡Qué precioso esto! ¿Cuántas veces, imagínense, si nosotros cuando éramos cipotes, mira mi amor, me quiero casar contigo, pero quiero saber si vamos a cumplir los mandamientos de Dios? ¿Y por qué? Porque ahí hay bendición. Si no, mira, ¿para qué me caso contigo? Oh, seguro que nos hubiéramos casado con otro o con otra, seguro. Estas son, ¿cuál es la bendición verdadera? Cumplir los mandamientos. Y tú vas a misa y tú cumples los mandamientos de Dios. No, esa cosa no. Entonces búscate otra, búscate otro. Esta es la verdadera bendición. Qué precioso, ¿verdad? Sigamos. ¿Quién le toca? Números 6:24. Número 6, 22, 24. Dijo Yahvé a Moisés, di esto a Aarón y a sus hijos. Así han de bendecir a los israelitas. Les dirán, que Yahvé te bendiga y te guarde. Alaba al Señor. Y alabamos, Señor. La fórmula de bendición más preciosa es la que le dio el mismo Dios a Moisés. Y por siempre es la característica de la bendición. Así han de bendecir a los israelitas. Que Yahvé te bendiga y te guarde. ¿Qué significa eso? Que te guarde en su corazón, en su seno. O sea, que te ame. Que ilumine Yahvé su rostro sobre ti y te sea propicio. Si Dios me guarda en su seno, en su corazón, voy a tener la luz de Dios conmigo y me será propicio. Vendrán todo tipo de bendiciones. Entonces aquí ya hay un avance. La bendición se da cuando la recibo directamente de Dios. Que Yahvé te muestre su rostro y te conceda la paz. La bendición, preguntémonos en este bendito país, ¿de verdad habrá bendición de Dios? Mire la guerra que tenemos. Porque la bendición de Dios produce paz. Que te conceda su rostro. ¿Cuántos de nosotros hemos visto el rostro de Dios? Es una bendición enorme. Ese es un gran deseo, que el Señor te conceda que tú lo veas alguna vez y que vivas en paz. ¿Sí? Con respecto a esto, por ejemplo, nadie podía ver en el Antiguo Testamento el rostro de Dios excepto Moisés, pero en el Nuevo Testamento es Jesús y la Eucaristía. Pero ahora en la mañana fíjense que un sacerdote decía, bueno, hemos estudiado que la Eucaristía es el encuentro con el Señor,
Pero el sacerdote en la misa decía que no hay encuentro con el Señor, o sea, no tenemos encuentro con el Señor. Entonces, el hecho de ver a Jesús en Eucaristía no es verlo. Habría que preguntarle a ese sacerdote qué es lo que quiso decir con eso. Porque todo el sueño de todos los profetas, de los santos, es encontrarse, lograr la unión profunda con Jesús. Así lo dice Santa Faustina. Mi unión, estoy repitiendo palabras textuales de Santa Faustina, mi unión con Jesús, y Jesús es Dios, no es un encuentro, es una unión. Se lo debo haberle entregado a mi voluntad. No está hablando de encuentro, está hablando de unión profunda. Y Santa Faustina dice algo precioso. Hay un misterio entre Jesús y yo que ni los ángeles conocen. Hay una unión tan profunda, no es un encuentro, no, es una unión profunda, a la que todos deberíamos aspirar, con todo el respeto del sacerdote. No sé qué quiso decir, pero lo que nos enseña la Santa Iglesia es una unión profunda. Cuando yo como a Jesús en la Eucaristía, me tendría que ser yo otro Cristo. Me he unido a Jesús. Lo dice bien claro San Pablo en la carta a los Corintios. Y si no pasa eso, entonces porque estoy en pecado, voy a estar muerto o por lo menos enfermo. Está clarísimo. Y todos los videntes hablan de un encuentro profundo, de una transformación al estar con Jesús. Cuando Bernardita toma la Eucaristía y fue iluminada totalmente por la presencia de Jesús, ¿no fue eso una transformación en Bernardita? Porque toda la luz de Jesús se quedó en ella. O sea, hubo una unión profunda, una transformación de Bernardita en Cristo. Y todos los grandes santos, Don Bosco y todos los demás, han llegado a esos niveles preciosos de un, no solo encuentro, sino una transformación en Jesús. Es que como el Evangelio era, ¿verdad?, de que los discípulos discutían quién era el más importante. Entonces, él mencionaba, ¿verdad?, los discípulos le preguntaron, o Jesús les preguntó a ellos. Y entonces él decía, nosotros como no podemos encontrarnos con el Señor, no podemos preguntarle a nadie. No, de verdad, ahí no logro entender qué es lo que quiso decir, pero yo estoy bien claro en esto, porque es la doctrina oficial de la Iglesia. La lucha, la desesperación de Jesús con nosotros es llegar a ser uno con nosotros. Todos los santos, Santa Teresa de Ávila, le dice bien claro, cuando tú has tenido problemas es cuando yo más dentro de ti he estado. ¿Cómo se entienden esas palabras de Jesús? O no conoce la tradición de la Iglesia Católica, no sé qué le pasa al sacerdote, no sé qué es lo que quiso explicar, pero está bien claro, la Iglesia Católica dice que cuando tenemos crisis es cuando más unidos a Jesús estamos. Y San Pablo lo va a decir bien claro en sus cartas, dice, cuando soy débil es cuando soy más fuerte, porque tengo la fortaleza de Él en mí. Y cuando Jesús va elevándose, que es el texto que estamos estudiando, dice, no se muevan de Jerusalén, recibirán la fuerza, serán llenos del Espíritu Santo. Y Pedro hablaba de una manera preciosa, porque el Espíritu estaba ahí, había una unión total. Los grandes santos, el santo cura de Arca dice, llegó un momento de unión total con Jesús, que todito lo que yo le pedía, todito me lo daba. Eso no es encuentro, es unión. Y Jesús le dice a Santa Faustina, a partir de ahora, todo lo que tú hagas, todito lo apruebo, porque tú y yo estamos totalmente unidos. Me quedo con Jesús y con Santa Faustina. No tengo nada que discutir con el hermano, que Dios lo bendiga. Pero yo estoy clarísimo en la doctrina de Jesús. A partir de ahora, todo lo apruebo porque tú y yo estamos totalmente unidos. Y la Santísima Trinidad, si queremos otro argumento más, cuando Faustina, y es doctrina oficial de la Iglesia, aparece la Santísima Trinidad, los tres. Y de los tres sale una misma voz. Nosotros moramos en ti, eres el deleite de nosotros. ¡Ah, qué precioso! No es un encuentro, es una presencia total. Y Faustina decía, el Señor me regaló que pudiera tomar su presencia en la Eucaristía y que me durara todas las 24 horas hasta la siguiente toma de la Eucaristía. Estaba con ella. Ese encuentro no, es unión con Jesús. Que Dios lo bendiga. Sigamos. A ver. Hechos, versículos 3 al 26. Para ustedes, en primer lugar, han resucitado.
Dios a su siervo y le ha enviado para bendecirlo, apartándolos a cada uno de sus iniquidades. Palabra del Señor. Aquí estamos mencionando un poquito la cuestión del discurso de Pedro. Es de los primeros discursos de San Pedro. Es el primero exactamente, después de Pentecostés. Y mire cómo va terminando esta escena. Ustedes son los herederos de los profetas y de la alianza que Dios estableció con sus padres, al decir a Abraham: en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Para ustedes, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo y le ha enviado para bendecirlos. ¿Cuál es la razón de la resurrección y de las apariciones de Jesús? Para bendecir a los suyos. ¿Por qué tuvo que andar resucitado Jesús? A veces nosotros creemos, para dar testimonio, sí, pero hay una razón fundamental para andarlos bendiciendo a todos. Ahora el Cristo resucitado tiene un poder grandísimo y está testimoniando. Ahora anda por todas partes. San Pablo va a decir, se apareció a más de 500, muchos de los cuales viven todavía. ¿Y qué hizo cuando se les apareció? Les dejó su poder, lo bendijo, les entregó en herencia. ¿Por qué no se apareció a todos? Porque eran muy intelectuales algunos y pensaban que no había encuentro con Jesús. A eso no lo tomó en cuenta. Se los va a dar a aquellos que sí, con sencillez, crean que se puede haber unión con Jesús. Y dice bien claro, apartándolos a cada uno de sus iniquidades. ¿Qué significa la bendición? Apartarlo del pecado. Precioso. Una persona en bendición tiene fuerza para decirle no al pecado. Una persona que no tiene bendición cae en el pecado. Pregúntele al que está a la par: ¿y tú estás en bendición o estás en pecado? Solo pregúntale. Sigamos, chicos. Chicos bendecidos. Lucas 24:51. Mientras lo bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Palabra del Señor. Aquí hay otro elemento precioso. Mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Cuando tú bendices, te elevas. Qué lindo era. Qué precioso esto. De verdad, cuando yo encontré, qué lindo esto. Es increíble cómo nosotros estudiamos Biblia y no entendemos casi nada. Mientras tú bendices, eres llevado al cielo. Te estás elevando. Lo contrario, cuando tú maldices, te estás hundiendo. Pregúntenle que está a la par. ¿Tú bendices o maldices? Pregúntenle. Sigamos, chicos. Chicos bendicientes. Hechos 1:9. Hechos 1:9. Y dicho esto, fue levantado en presencia de ellos, y una nube lo ocultó a sus ojos. Como ellos estuvieran mirando fijamente al cielo mientras él se iba, se les presentaron de pronto dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿por qué permanecen mirando al cielo? Este Jesús que de entre ustedes ha sido llevado al cielo volverá así, tal como lo han visto marcharse al cielo. Palabra de Dios. En la etapa en que se encuentran los apóstoles viendo la separación con Jesús, por ese cariño, por esa ternura, por esas emociones no dominadas, se les olvidó el texto bíblico y es el ángel el que tiene que venir a regañarlos. Dicho esto, fue levantado en presencia de ellos y una nube lo ocultó. ¿Por qué una nube? ¿Por qué se ocultó en una nube? Porque este es un gesto precioso. Cuando se aparecía a Dios allá a Moisés, era en una nube. Cuando van a inaugurar el templo de Salomón, una nube bajó y cubrió el templo de Salomón. Y dice que los sacerdotes no podían entrar porque Dios estaba en la nube. Había un encuentro con. Y cuando Jesús está en la transfiguración, allá en la montaña con Pedro, Santiago y Juan, una nube los cubrió. Allá con Salomón, la nube impidió que los sacerdotes entraran. Aquí hay otro nivel de avanzada, aquí los cubre. Y ellos pueden oír la voz que sale de en medio de la nube. Hay un encuentro con la voz, con el Padre Eterno. Entonces Jesús, utilizando el mismo esquema de Moisés,
del templo de Salomón y de la transfiguración, ahora una nube, ellos entendían muy bien eso, la nube de Dios. ¿Cuál era la nube de Dios? Iba con Moisés en el desierto. La nube los cubría. Cuando la nube bajaba, todo mundo al suelo, a poner las tiendas de campaña. La nube se levantaba, todos a caminar. Precioso. La nube significaba Dios. Y la nube iba dirigiendo. Y era tan precioso ese esquema que la nube le servía de parasol. ¡Qué precioso! Los cubría de los rayos del sol. Santa Faustina tiene una anécdota. Un día ya estaba bien vencida Faustina, estaba enfermita. Y dice que un día estaba componiendo el huerto. Y estaba ya en las últimas. Y sintió que el sol era muy quemante. Y le dice: Señor, ¿no puedes enviar una nubecita? Me estoy quemando. Y ¡pum! Apareció la nubecita. Y cabalito le dio la sombra. Y Faustina dice: Señor, perdona, no pude aguantar el sol. Señor, perdona que tuve que pedir una nubecita. ¡Qué lindo era! Mira lo que Dios puede hacer. La nube significa el poder y la presencia y el cariño de Dios. Aquí es clarísimo. Una nube lo ocultó a sus ojos. ¿Por qué lo ocultó? Para que recuerde que está con Dios. Ese es todo el mensaje. Como ellos estuvieran mirando fijamente al cielo. ¿Por dónde se fue? Allá iba, mira, allá iba. Mientras él se iba, se les presentaron de pronto dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: ¿de blanco por qué? Porque ellos entendían el esquema. Lo blanco normalmente es de Dios. Siempre que se aparecen los ángeles en la Biblia, siempre están de blanco. Y blanco de verdad, blanco por fuera y blanco por dentro. La primera vez que yo entré al Seguro Social, hace como 5 años, la primera comunidad, yo creí que toda la gente era blanca por fuera y blanca por dentro. Porque todos los veía de blanco, era, no hombre, si es que esta es cosa de ángeles. Que les dijeron: Galileos, ¿por qué permanecen mirando al cielo? Los están regañando. Este Jesús, que de entre ustedes ha sido llevado al cielo, volverá así tal como lo han visto marchar al cielo. ¿Cómo lo vieron marchar? Con poder. Ha sido llevado. Los discípulos no cuentan nada más porque nada más vieron. Solo vieron la nube y Jesús que subía. Lo han llevado. Hay una corte celestial que ha venido a llevar a Jesús. Pues de la misma manera como ha sido llevado, va a venir con una corte en el juicio final. ¡Qué precioso! ¿Por qué ustedes tienen que quedarse viendo? Vayan a trabajar, deben estar viendo para arriba. Vayan a trabajar. ¡Qué tremendo los ángeles, ¿verdad? Porque aquellos están tan sentimentales. Se fue, nos dejó. No, hombre, que miren si ya va a venir de regreso. Váyanse a orar a la capilla. Es bien peligroso cuando nosotros nos quedamos más allá de lo que debemos en las cosas. La tarea no es solamente desprenderse de Jesús, sino seguir haciendo lo que Jesús quiere que sigamos haciendo. Sigamos. Génesis 5:24. Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Palabra de Dios. ¿Quién era Enoc? ¿Quién era Enoc? ¿Y qué habla? ¿Qué dice de Enoc? ¿Qué dice de Enoc? Que andaba con Dios. Dice que se lo llevó. Desapareció. Es la primera figura bíblica que desapareció. Ahora, la razón es ¿por qué? Y no se desapareció, simplemente se fue en un platillo volador. No. Se lo llevó Dios. ¿Por qué? Porque anduvo. Si tú andas con Dios de acuerdo a los mandamientos, seguro que Él te lleva. Todos los santos han tenido ese encuentro precioso. Los niños de Fátima, Francisquito, que fue el primero que se murió, 2 años después de la visión, dice que está enfermo en la cama, está enfermo, y de pronto dice: qué lindo lo que veo, es ella que viene a llevarme. Precioso. ¿No te gustaría también que la Virgen te llevara al cielo? Es ella, y dice que con una sonrisa, ¡pum!, así se quedó. Murió, o sea, Francisquito. Si lo llevó la Virgen Santísima, y eso que era el más débil de los 3 niños, fue el primero que se fue al cielo. Precioso. Y lo vino a llevar directamente. Qué lindo lo que veo, es ella que viene a llevarme. Claro, Francisquito, ¿qué tuvo que hacer para eso? Obedecer las órdenes de María. ¿Y cuáles fueron las órdenes de María? Tendrá que rezar muchos rosarios. Qué lindo que esa fuera la orden para nosotros. Imagínense, Manuel empieza a rozar rosario y se va al cielo. No, pues ahí se va a quedar. ¿Verdad? Qué terrible, ¿verdad? Mire, qué lindo. Mire, el niño de 8 años cumplió las órdenes de María
y ella también cumplió su parte, se lo vino a llevar al cielo. Sigamos. Segunda de Reyes 2:11. Mientras caminaban conversando, un carro de fuego con caballos de fuego se colocó entre ellos, y Elías subió al cielo en un remolino. Palabra de Dios. Ahí dice, Elías subió al cielo en un remolino, dice. Aquí dice en una tempestad, más o menos es lo mismo, la tempestad con remolino. Iban caminando, hablando, de pronto un carro de fuego, con caballos de fuego. Esa es una figura fuera de toda normalidad. Los hermanos, verá que no saben, no, era un platillo volador, dicen. El que pasó, verá qué terrible era. Caballos de fuego con carro de fuego, los separó al uno del otro. Elías subió al cielo en la tempestad. Es un caballo de fuego, es un carro de fuego, y sube en medio de la lluvia. Dos elementos que no se llevan, el agua y la lluvia. Pues mire, el carro de fuego iba en medio de un remolino. Es la manera como explica el vidente, que en este caso es Eliseo. Eliseo no logra explicar cómo es que un remolino gigantesco era un caballo. ¿Qué significa el fuego? El poder, la purificación. Entonces quiere decir, el poder de Dios se lleva con otra forma de poder. Dios puede unir los elementos, Él es Dios, no hay problema. Lleva con fuego y con lluvia, se llevó con dos grandes elementos para el cielo, y hubo un testigo. Ahora, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por la cual Elías fue llevado al cielo? Lo vamos a encontrar más adelante, veamos. ¿Sí? ¿Y por qué se habrá destinado el fuego para el infierno también? El fuego es purificación. En general el fuego es purificación. Y el fuego viene como presencia de Dios. Entonces el fuego es un elemento como todos los carismas. El carisma te puede servir para subir o para hundirte. El poder del Espíritu Santo, usado bien, nos ayuda. Mal usado, nos hunde. Entonces el fuego puede servir para purificarte y subir, o para castigarte por toda la eternidad. Depende de tu conducta. Sigamos. En el libro de los Macabeos, capítulo 2, versículo 58. Elías, por su ardiente celo por la ley, fue arrebatado al cielo. Palabra de Dios. Ahí está clarísima la razón por la cual se llevaron a Elías. Por su ardiente celo por la ley. Nosotros tenemos ardiente celo, ¿pero por qué? Por el dinero, por el sexo, por la droga, por la parranda. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestro deseo más precioso? ¿Qué es lo que más anhelamos? Un hombre, ¡ay, qué cosa más pequeña! Un maridito, una mujercita, una cuenta bancaria. Me recuerdo hace años, quizás 4 o 5 años atrás, estábamos allá en Santiago de María. Y estábamos haciendo un evento con las hermanas. Y dijo una de ellas, yo quiero dar testimonio. Vaya, ¿qué de testimonio el hermano? Yo quiero darle gracias a Dios porque todo lo que yo había pedido me lo ha concedido. Me siento la mujer más dichosa de la tierra. A ver, hermana, ¿qué le concedió el Señor? Le pedí un trabajo y me lo dio. Le pedí un marido y me lo dio. Una casa y me lo dio. Y unos hijos y me lo dio. Soy la mujer perfecta. Le dije yo, no, hombre. Que se la lleve al cielo, hermana. Por su ardiente celo por la ley. Porque eso es enano, eso es pequeño, eso es para acá. El marido se lo puede llevar cualquier otro. El trabajo te lo pueden quitar, el chico se va a ir, la casa la puedes perder, todo eso se pierde. En cambio, que te lleven al cielo, a veces nos ponemos metas muy pequeñas. Nuestra meta debe ser, estar un día con Dios, en la unión permanente con Dios. Allá en el libro del Apocalipsis dice bien claro en el capítulo 19, Dios estará con ellos, Él será su Padre, ellos serán sus hijos por toda la eternidad, una unión profunda. Pero esa unión comienza desde ahora. Elías, por su ardiente celo por la ley, hay una frase en el libro de los Reyes cuando le dice Dios a través de la brisa suave, Elías, ¿qué haces aquí? Y él dice, Señor, he quedado solo yo, y solo yo siento celo por la ley. Qué precioso. No es por dinero, no es por joya, no es por poder, por carisma, es por la ley de Dios.
lo que te hace subir al cielo. ¿Cómo es que no nos enseñaron estas cosas? Demasiada procesión, demasiada vigilia, retiro, caravana. ¿Y la ley dónde queda? Miren el examen, ¿cuántos vinieron? 2 habían en el examen. Y eso que copiando, ¿verdad? Qué terrible. Llevado a domicilio, dice, ¿verdad? Mire, esto es lo más importante. No es el dinero, no es la familia, no son la joya, no es el poder. Es la ley de Dios lo que te hace grande. Sentir ese deseo, esa necesidad. ¿Cuál es una de las bienaventuranzas? La 4. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la santidad, de la justicia. Los que tienen hambre y sed, ganas de aprender. Yo veo algunas hermanas, que Dios las bendiga. Hay hermanas que están en su comunidad y llegan también el domingo a la Asunción. Y digo, esta hermana llega, va a 2 comunidades y viene a una tercera. Anda con hambre y anda hasta con su grupo familiar. Tienen hambre, tienen sed de la palabra. ¿Cómo es que Dios no las va a bendecir? Si hay una necesidad, un deseo de estar, qué linda Faustina, por ejemplo, decía, todo mi tiempo libre lo dedico a estar delante del Santísimo Sacramento. No andaba viendo telenovelas, andaba viendo Facebook, andaba chateando. Todo mi tiempo, ahí creció. Pregúntele al que está a la par, ¿y tu tiempo libre en qué lo ocupas? Solo pregúntele. Durmiendo, roncando, dice. El domingo me levanto a la 1 de la tarde. Mire qué terrible. Sigamos, hermano. A ver, sigamos, chicos. 49, Eclesiástico. Eclesiástico 49, 14. Nadie hubo en el mundo igual a Enoc, pues fue arrebatado de la tierra. Palabra de Dios. Nadie hubo en el mundo igual a Enoc. Fue arrebatado de la tierra. Los grandes, los verdaderamente grandes no son los que ganan los Juegos Olímpicos de Invierno allá en Rusia. Son los que son arrebatados al cielo. Es que nos han engañado, ¿verdad? Nos quedamos con un pedazo de metal, con un pedazo de laurel. Lo grande es llegar al cielo. Ya el libro del Eclesiástico lo dice claro. Enoc era uno de los primeros descendientes, en el capítulo 5, de los primeros descendientes de Adán y Eva. Es una figura misteriosa porque no se sabe más de él. Pero es el primero del que habla claramente. Esto nos indica una cosa preciosa. Si Enoc, si Elías, si Moisés subieron al cielo, o sea que hay algunos que sí suben directamente, pero pare de contar, ya no hay más. La gente en su ignorancia dice, yo sé por fe que mi abuelita está en el cielo, cumplía todos los mandamientos de la ley de Dios, andaba siempre con Jesucristo para arriba y para abajo, vivía de acuerdo a Jesús. No, mire, de vivir no vivía, pero era buena gente. Una señora bien simpática me dice, mire, yo sé que por fe mi papá está en el cielo, quitándole todos los pecados que tenía, debe estar en el cielo. Claro, quitándole todos los pecados, todos nos vamos para arriba. ¿Verdad? Sí, Carlita. No tiene nada que ver, pero es que en cuanto pasaba, una de mis abuelitas me preguntó por qué Jesús le puso a Adán y Eva a los primeros hombres. Al primer hombre. El nombre. Ajá, ¿por qué Adán y por qué Eva? Adán significa sacado del barro, primer ser viviente. Eva significa, la palabra Eva significa varona, porque del varón fue sacada. Sigamos. Bueno, sigamos. Lucas 24:52. Ellos, después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén con gran voz. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Aquí hay un gesto precioso, Lucinda. Se postraron ante él. Este gesto no era habitual en los apóstoles porque el judío nunca se arrodillaba ante cualquier persona. El hecho de postrarse están reconociendo plenamente, Él es Dios. El judío era bien cuidadoso en esos detalles, sigue siendo. No se postra delante de cualquiera. Este postrarse con la frente en el suelo y quedarse ahí significa, eres Dios, me entrego totalmente a ti. Esto es precioso. Cuando ellos lo ven subir, ven la señal de los ángeles, dicen definitivamente hemos estado con Dios y ni cuenta nos habíamos dado. Ahora, fíjense, se volvieron a Jerusalén con gran gozo. ¿Por qué? Una pregunta clave, ¿por qué se volvieron con gran gozo?
¿Cuál fue lo que les produjo esa alegría? Jesús les dijo bien claro, quédense, lo hemos leído en el texto de la semana anterior, quédense en Jerusalén. Cuando ellos, después de ver a Jesús subir y que lo adoran, el hecho de adorar a Dios y obedecer a Dios produce una gran felicidad. ¿Cuál es realmente la felicidad del ser humano? Reconocer a Jesús como Dios y obedecerle. Aquí están los dos elementos preciosos. Porque andamos con la cara toda estirada, cara de papaya, mango tierno, etcétera, cara de pichel. ¿Por qué? Porque no reconocemos a Jesús como Dios y no le obedecemos. Las personas que aprenden a reconocer a Dios, a Jesús como su Dios, y le obedecen son las personas más alegres. ¿Por qué nosotros andamos muchas veces empurrados, amargados, tristes, cansados? Porque se nos ha olvidado que Él es Dios y no le estamos obedeciendo a Dios. La obediencia produce gozo. Bien contentos se encontraron, han descubierto a Dios. Eso produce una alegría no natural, no es normal, es un gozo permanente. Sigamos. Hermano, yo solo ¿Sí? quisiera, tal vez, estaba un poquito confundido porque en varias lecturas, por ejemplo en San Marcos, hablan de súplica. Entonces, cuando, por ejemplo, hay una súplica, podríamos decir que también hay una postración, ¿o no? ¿O es totalmente distinto? No, la súplica podría quedarse a término medio. Yo le puedo pedir algo a alguien sin reconocerla como Dios. La súplica es porque tiene poder, porque es buena gente, pero la postración es totalmente encontrarse con Dios. La súplica se le puede hacer a cualquier persona. Yo le puedo pedir a usted, Manuel, ayúdeme en esto. Los hijos a los padres, cualquier persona puede hacer una súplica. Es un término medio. En cambio, la postración, sobre todo para el israelita, eso significa, Él es Dios. Sigamos. ¿Qué le toca? 27:53. Cualquiera, ¿se puede listo? ¿Ya? ¿Ya llegó? ¿Ya está? Lucas 24:53. Y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor. Ese gozo, ¿cómo se traduce? En una bendición permanente. Un día me encontré con una hermana, que Dios la bendiga. Me dice, mire, nosotros no podemos bendecir a Dios, y es una dirigente de las nuestras. Y entonces yo me tomé el trabajo, en la Biblia aquí tengo sacados 42 veces en el Antiguo Testamento hay bendición del hombre para Dios, y en el Nuevo hay 19 veces bendiciones. Le digo, hermana, venga, vamos a estudiar un ratito Biblia, venga para acá, mire, aquí está, mire. Salmo 16:7, 18:46, 26:12, y cambió de color, mire, no hay lo que decir, mejor se fue. Es que a veces decimos cosas, ¿cómo es que nosotros no vamos a bendecir a Dios? Claro que sí. Bendecir, ¿qué significa la palabra bendecir? Decir bien de Dios. Y mire, aquí está bien claro, estaban siempre en el templo, no iban de vez en cuando. ¿Cómo es que se recibe la bendición y cómo es que se da la bendición? Estando en el templo. Siempre en el templo, bendiciendo a Dios. ¿Qué estaban haciendo en ese templo? Bendiciendo a Dios. Lo mejor que tú puedes hacer es darle gracias al Señor, bendecirlo, decir cosas buenas de Dios. Bendecir a Dios es darle todo tipo de piropos al Señor, de acciones de gracias al Señor. Y aquí en el Nuevo Testamento, en 19 veces por lo menos de lo que yo encontré, está bendiciones al Señor. Entonces, una de las tareas más grandes, ¿cómo termina esta escena preciosa? Con los apóstoles, reconociendo a Dios, obedeciendo y bendiciendo a Dios. Esto está preparando el inicio de la iglesia cristiana. ¿Cómo se termina la historia de la vida pública de Jesús? Con una bendición permanente de aquello. ¿Cuánto tiempo van a estar así? 9 días. Se va a producir la primera novena de la historia y entonces viene Pentecostés. Terminemos. Hay una cita última, Hechos 1. Hechos de los Apóstoles 1:3. A estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándoles pruebas de que vivía, dejándose ver de ellos durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Para qué resucita Jesús? ¿Qué hizo en esos
momentos cuando andaba resucitado, se les presentó dándoles pruebas de que vivía. ¿Por qué era tan necesario? Porque la resurrección era algo novedoso. Y Jesús necesitaba que esa gente tuviera clara, les presentó las manos, los pies, permitió que lo tocaran, comió delante de ellos, dejándose ver de ellos durante 40 días. ¿Y cuál era la enseñanza que daba? El reino de Dios, el reino de los cielos. ¿Cuál tendría que ser nuestro tema de plática durante todo el tiempo? El reino de Dios. Ese debería ser. No, estamos hablando, mire, ¿y quién cree que va a ganar las elecciones? ¿Y usted por quién? ¿Quién me aconseja que vote? No, hermana, mire, vote por Jesucristo. Vote por Jesucristo. Hablemos de la ascensión de Jesucristo, el Señor. ¿Sí? A mí me impresiona mucho el texto del buen ladrón. O sea, y siempre me he preguntado, ¿verdad? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y subió también con Jesús. Claro. Como estamos hablando del Antiguo Testamento, de los que subieron directamente al cielo. Claro. El paraíso es el cielo. Claro. Ahí en el sinónimo es el cielo clarísimo. El paraíso al que todos hemos sido llamados. Como un ladrón fue tan precioso, fue algo tan profundo el acto de contrición que hizo este ladrón, que le valió para ser santo. Por eso se le llama San Dimas, que es un nombre inventado, no se llamaban ni Dimas ni Gestas. Pero el hecho es que con eso, si se fue al cielo es santo. Si el Señor se lo llevó, fue tan precioso ese momento, tan sincero, tan profundo, que a Jesús le encantó. No le dijo, ahí te vengo a traer en el juicio final. No, ahorita te subo, ahorita te llevo. Era un momento muy especial. Jesús quería subir con todos aquellos que pudieran. Este se dejó, se lo llevó, se ganó, se lo aprovechó muy bien. Entonces también nosotros, no importa la vida de pecado que hemos llevado atrás, si hacemos un acto de contrición, también nosotros podemos subir. Jesús sube, pero no es para que vean, miren, yo tengo poder. No, yo quiero llevármelos también a ustedes, si se arrepienten bien. Ese es el momento de nuestro arrepentimiento. Pidámosle al Señor que nos perdone y que nos ayude, y que un día podamos estar para siempre con Él.